Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y ante él toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Voy a hacer este video debido a que mucha gente dice que la Iglesia Católica no tiene ningún tipo de idioma, que todos los idiomas son de la Iglesia y que el latín es de solamente un idioma que nunca se usó en la Iglesia. Con este documento voy a comprobar que no es así. Este documento viene del Vaticano y se llama Veterum Sapienta de su Santidad Juan XXIII para fomentar el estudio de la lengua latina. Juan, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. La sabiduría antigua. La sabiduría antigua encierra en la literatura griega y romana y también las precarias doctrinas de los pueblos antiguos. Son tenidas como una aurora anunciadora del Evangelio que el Hijo de Dios, árbitro y maestro de la gracia y de la doctrina, luz y guía de la humanidad, anunció sobre la tierra. Los padres y los doctores de la Iglesia reconocieron en aquellos antiquísimos e importantísimos monumentos literarios cierta preparación de las mentes para recibir las riquezas divinas de Jesucristo en la economía de la plenitud de los tiempos. Comunicó a los hombres. No se perdió, por tanto, con la introducción del cristianismo en el mundo, nada de que los siglos precedentes habían producido de verdadero y justo, noble y bello. Por esto la Iglesia tuvo siempre un gran honor estos venerables documentos de sabiduría, y especialmente las lenguas griega y latina, que son como el aurora vestes de la sabiduría misma. También se usaron otras lenguas venerables, florecidas en Oriente, y que contribuyeron en gran manera al progreso humano y a la civilización, y que, empleadas en los ritos sagrados y en las traducciones de la Sagrada Escritura, permanecen aún en vigor en algunas naciones como expresión de un antiguo, ininterrumpido y vivo uso. En esta diversidad de las lenguas sobresale sin duda la nacida en el lacio, que llegó a ser luego un admirable instrumento de la propagación del cristianismo en el Occidente, pues, por una especial providencia de Dios, esta lengua, que ha agrupado durante muchos siglos a tantos pueblos bajo la autoridad del Imperio Romano, se convirtió en la lengua propia de la sede apostólica y conservada por la posterioridad, une entre sí, con estrecho vínculo de unidad, a los pueblos cristianos de Europa. De hecho, la lengua latina, por su naturaleza, se adapta perfectamente para promover toda forma de cultura en todos los pueblos. No suscita envidias, se muestra imparcial con todos, no es privilegio de nadie y es bien aceptada por todos. No se puede olvidar que la lengua latina tiene una estructura noble y característica, un estilo conciso, diverso, armonioso, lleno de majestad y dignidad, que contribuye de una manera singular a la claridad y a la solemnidad. Por este motivo, la sede apostólica ha procurado siempre conservar con celo y amor la lengua latina, y la ha juzgado digna de usarla como espléndido ropaje de la doctrina celestial y de las leyes santísimas, en el ejercicio de su sagrado magisterio, y de hacerla usar a sus ministros. Dondequiera
que éstos se encuentren. Por el conocimiento y el uso del latín, pueden conocer exactamente cuanto proviene de la sede romana y por medio de él libremente comunicarse entre sí. Por tanto, el pleno conocimiento y el conveniente uso de esta lengua, tan íntimamente unida a la vida de la Iglesia, interesa más a la religión que a la cultura y a las letras. Como digo, nuestro predecesor de inmortal memoria, Pío XI, el cual, estudiando sus fundamentos científicos, indicó 3 dotes de esta lengua admirablemente adaptadas a la naturaleza de la misma Iglesia. Dice, cito, de hecho la Iglesia, al abrazar en su seno a todas las naciones y estando destinadas a durar hasta el fin de los siglos, exige por su misma naturaleza una lengua universal, inmutable y no popular. Repito, de hecho la Iglesia, al abrazar en su seno a todas las naciones y estando destinada a durar hasta el fin de los siglos, exige por su misma naturaleza una lengua universal, inmutable y no popular. Por el hecho de que toda la Iglesia debe de tener como cabeza a la Iglesia romana y a los sumos pontífices tienen verdadera potestad episcopal, ordinaria e inmediata, no solamente sobre todas y cada una de las iglesias, sino también sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, de todo rito, pueblo y lengua. Es evidente que el instrumento de mutua comunicación debe de ser universal y uniforme, especialmente entre la Santa Sede y las diversas iglesias del rito latino. Por esto, tanto los romanos pontífices, cuando instruyen a los pueblos católicos, como los discaterios de la curia romana, al solucionar problemas y al redactar decretos que se refieren a toda la comunidad de los fieles, usan siempre la lengua latina, siendo aceptada y querida por todos los pueblos como la voz de la madre en común. Repito, por esto, tanto los romanos pontífices, cuando instruyen a los pueblos católicos, como los discaterios de la curia romana, al solucionar problemas y al redactar decretos que se refieren a toda la comunidad de los fieles, usan siempre la lengua en latina, siendo aceptada y querida por todos los pueblos con la voz de la madre común. La lengua usada por la Iglesia debe de ser no solamente universal, sino también inmutable. Pues, si se confiaran las verdades de la Iglesia católica, alguna o varias lenguas modernas, aunque no fuera ninguna superior a las demás, sucediera ciertamente que, siendo diversas, no aparecería claro y suficientemente preciso el sentido de tales verdades, y por otra parte, no habría ninguna lengua que sirviese de norma común y constante, que pudiera regular el sentido exacto de los demás. Pues bien, la lengua latina, sustraída desde hace siglos a las variaciones del significado que el uso cotidiano suele producir en las palabras, debe considerarse como fija e invariable, porque los nuevos significados de algunas palabras latinas exigidos por el desarrollo, por la explicación y la defensa de las verdades cristianas han sido ya desde hace tiempo determinados establemente. Puesto que la Iglesia Católica, al ser fundada por Cristo, supera en mucho la dignidad de las demás sociedades humanas, justo que no sirve de una lengua popular, aunque sea noble y augusta. Repito, puesto que la Iglesia Católica, al ser fundada por Cristo, supera en mucho la dignidad a las demás sociedades humanas,
Justo que no